En esta lección, clasificaremos las asignaciones como funciones 1 a 1, en funciones, ambas o ninguna. Para una revisión rápida, una función es una relación en el que cada entrada tiene exactamente una salida. Para las funciones, asumiremos que tenemos un mapeo de A a B. Una función es 1 a 1 o inyectable si hay diferentes elementos en A. Tener diferentes elementos correspondientes en B. O también podemos decir una función es 1 a 1 si cada elemento posible en B tiene como máximo uno correspondiente elemento de entrada en A. Una función es subjetiva o es subjetiva si cada elemento de B tiene alguna elementos correspondientes en A. O podemos decir que una función está activada si todos los elementos posibles en B tiene al menos una correspondiente elemento de entrada en A. Por lo tanto, hay un par de formas de describir ambos 1 a 1 y en funciones. Para analizar nuestras asignaciones, nos centraremos en las balas donde he destacado en la mayoría de 1 y al menos 1. Por lo tanto, mirando el primer mapeo, debemos tener cuidado en este caso. Este mapeo es en realidad ni siquiera una función. Observe cómo esta tercera entrada tiene dos salidas correspondientes. Así que si no es una función, no puede ser 1 a 1 función o función onto. Vamos a etiquetar esto no es una función. Al mirar el siguiente mapeo a la derecha, observe que cada entrada lo hace. Tienen exactamente una salida y, por lo tanto, tenemos una función. Y ahora se centra en los elementos de B. Observe cómo el primer elemento de B tiene una entrada correspondiente en A, y el segundo elemento en B tiene dos entradas correspondientes en A. Como el segundo elemento tiene dos entradas correspondientes en A, la función no es 1 a 1, porque para una función 1 a 1, cada elemento en B tiene como máximo un elemento de entrada correspondiente en A. Sin embargo, esta es una función activa, porque para una función onto, cada elemento posible en B tiene al menos un correspondiente elemento de entrada en A. Por lo tanto, tener uno o dos entradas correspondientes en A cumple con el requisito. Para una función onto. En cuanto a la siguiente cartografía, de nuevo, tenemos una función. Tenemos tres elementos en B, cada uno de los cuales tiene exactamente un elemento de entrada correspondiente en A, y dado que todos los elementos en B tienen exactamente uno correspondiente elemento de entrada en A, esta función es tanto 1 a 1 como sobre. Tener exactamente una entrada correspondiente en A para cada elemento de B cumple el requisito de tener como máximo 1, así como al menos 1. Así que este mapeo es una función 1 a 1 y en el próximo mapeo, de nuevo, tenemos una función. Solo hay un elemento en B del cual tiene tres entradas correspondientes en A. Bueno, 3 es más que 1 como máximo, y por lo tanto no tienen una función de 1 a 1, pero tenemos una función onto, porque tener tres entradas correspondientes cumple con el requisito de tener al menos un elemento de entrada correspondiente en A. Esta función es una función activa. Echemos un vistazo a dos más ejemplos en la siguiente diapositiva. A la izquierda, fíjate en cómo tienen cuatro elementos en el conjunto B, tres de los cuales tienen exactamente una entrada en el conjunto A, y el segundo elemento en B tiene cero correspondiente elementos de entrada en A. Todos los elementos en B tienen como máximo un elemento de entrada correspondiente en A. 0 o 1 es como máximo 1 y, por lo tanto, tenemos una función 1 a 1, sin embargo, no es una función activa porque el segundo elemento tiene cero correspondiente. Los elementos de entrada en A no cumplen con los requisitos de que los elementos en B tengan al menos un elemento de entrada correspondiente en A. Por lo tanto, este mapeo es una función 1 a 1, no una función onto. Observe cómo este mapeo también cumple con la definición de diferentes elementos en A. Tienen diferentes elementos correspondientes en B. Mirando nuestro último mapeo, de nuevo, tenemos una función. El primer elemento de B tiene dos entradas correspondientes. El segundo elemento tiene una entrada correspondiente, y el tercer elemento tiene cero entradas correspondientes. Así que esto no va a ser una función 1 a 1, debido al elemento en B que tiene dos entradas correspondientes. Dos no cumplen con el requisito de tener como máximo 1. Y tampoco está en debido al tercer elemento que tiene cero entradas correspondientes. Cero entradas correspondientes no cumple con el requisito de tener al menos 1. Y por lo tanto, este último el mapeo es una función, pero no es ni 1 a 1 ni sobre. Espero que esto te haya resultado útil.